Hola amigos, en este problema vemos tres fluidos no miscibles que están uno sobre el otro. La idea será calcular y distinguir entre presión manométrica y presión absoluta en dos puntos distintos del sistema usando, por supuesto, el principio de Pascal y la ecuación fundamental de la hidrostática. Y el problema nos dice, en un recipiente de 50 centímetros de altura hay mercurio cuya densidad es de 13,6 gramos por centímetro cúbico, agua y aceite de densidad de 0,9 gramos por centímetro cúbico. El mercurio ocupa una altura de 10 centímetros, más arriba hay una columna de 25 centímetros de agua y sobre esta hay 15 centímetros de aceite. Determinar la presión absoluta y presión manométrica en la interfase agua-mercurio y la presión absoluta y presión manométrica en el fondo del recipiente. O sea, para contextualizar, lo que tenemos por este lado son 10 centímetros de mercurio. También tenemos 25 centímetros de agua, aunque esto por supuesto no está a escala. Y también tendríamos acá 15 centímetros de aceite. Vamos a escribir los datos en el sistema internacional, dado que es más cómodo y nosotros sabemos que para tener la presión absoluta necesitamos también de la presión atmosférica, que son algo así como 101.300 pascal. Por lo tanto, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos? Vamos a decir que existe una columna de mercurio, la altura Hg, que son los 10 centímetros, pero en el sistema internacional eso es 0,1 metro. La densidad del mercurio, nosotros sabemos que es 13,6 gramos por centímetro cúbico o bien 13.600 kilogramos por metro cúbico. La otra unidad que nosotros tenemos es la altura del agua, que vamos a poner altura H2O, que son los 25 centímetros o bien los 0,25 metros. Y también sabemos que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y por último, la altura de la columna de aceite, que le vamos a poner una A simplemente, es 15 centímetros. Y eso es 0,15 metros. Y cuya densidad del aceite son los 0,9 gramos por centímetro cúbico o bien 900 kilogramos por metro cúbico. Entonces, con esta información vamos a trabajar las cosas que nos solicitan acá en el enunciado. Y ahora, con esta información vamos a resolver el problema, aunque primero vamos a asumir que este recipiente está abierto. O sea, la presión atmosférica está actuando en la parte superior de la columna de aceite. Y ya podemos resolver cualquiera de las dos partes. Porque primero nos preguntan por la presión absoluta y la presión manométrica y la interfase agua-mercurio. O sea, nos preguntan por la presión a esta profundidad. Y nosotros ya hemos comentado que debido al principio de Pascal, cualquier presión que nosotros apliquemos sobre alguno de los fluidos se va a transmitir a todo el resto del fluido, a todos los otros puntos del fluido. Entonces, para encontrar la presión en la interfaz, que es en esta parte, primero vamos a ir desde la presión atmosférica que se aplica sobre el aceite, calcular la presión que ejerce el aceite sobre la columna de agua, para después calcular la presión que ejerce la misma columna de agua. Así que tendríamos que la presión, digamos en el punto 1, vamos a decir que este es el punto 1. La presión en el punto 1 es la presión externa más la contribución de la columna que está por sobre ese punto, que sería la columna de aceite. O sea, tendríamos por acá la densidad del aceite por la aceleración de gravedad y por la altura de esta columna. Nosotros ya dijimos que la presión que está actuando sobre la columna de aceite es la presión atmosférica. O sea, nuestra presión externa es la presión atmosférica, que por ahora la vamos a dejar así. Más la densidad del aceite, que habíamos dicho que son 900
kilogramos por metro cúbico, la aceleración de gravedad que vamos a considerar 10 metros por segundo cuadrado, y por la altura de la columna de aceite, que son estos 0,15 metros. Y si hacemos este cálculo, aquí tendríamos la presión atmosférica más estos 1350 pascal, que nos da el resultado de esos 900 por 10 por 0,15. Pero lo que acabamos de hacer es calcular recién la presión en este punto. ¿Y por qué calculamos en ese punto? Porque esa presión, debido al principio de Pascal, va a estar actuando sobre la columna de agua, que va a ser la presión en el punto 2. O sea, vamos a ver esta parte, que sería presión en el punto 2, la presión externa, más la contribución del fluido que está arriba, del que estamos estudiando, que en este caso sería la columna de agua. Recuerden que la presión que estamos poniendo ahora va a ser la presión 1, que es la presión total que está actuando sobre el agua en este caso. Y entonces tendríamos que la única parte que nos falta es la contribución del agua, que sería la densidad del agua por la aceleración de gravedad y por la altura de la columna de agua. La presión externa entonces que estamos aplicando es la presión 1 más la información que tiene que ver con el agua, que la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de gravedad es 10 y la altura de la columna de agua son los 0,25 metros. Si ponemos todo esto, habíamos dicho que la presión 1 es la presión atmosférica más 1350 pascal. Y más la contribución de la columna de agua, que es 1000 por 10 por 0,25, y eso nos da 2500 pascal. O sea, la presión total aplicada va a ser la presión atmosférica más la suma de estos 1350 más los 2500. Eso nos da 3850 pascal. Ya con esta información entonces podemos decir cuál es la presión absoluta y cuál es la presión manométrica. La presión absoluta tiene la contribución de todas las distintas presiones, o sea, tenemos la presión atmosférica más la presión manométrica que se da a los propios fluidos. Entonces, la presión absoluta va a ser todo esto, que si reemplazamos la presión atmosférica por el valor de 101.300 pascal, tendríamos 101.300 más los 3.850 pascal, que es lo que encontramos debido a los fluidos de aceite y agua en este caso. Y esto nos da por resultado, 101.300 más 3.850, eso es 105.150 pascal. Y entonces esto es la presión absoluta. Mientras que la presión manométrica es cualquier exceso a la presión atmosférica, lo que vendría a ser exactamente este valor. Y por lo tanto la presión manométrica, si ustedes la quieren calcular, la presión manométrica se calcula con la presión absoluta, la vamos a poner acá, absoluta, en el punto 2, en el punto 2, ahora sí, presión absoluta en el punto 2, menos la presión atmosférica, que por supuesto el resultado va a ser 3.850 pascal. Así que la distinción entre las dos es: la presión absoluta tiene la contribución de todas las presiones, de todas las distintas presiones que estén actuando sobre el punto, incluida la atmosférica, mientras que la presión manométrica es cualquier contribución que no sea la presión atmosférica. Ahora, siguiendo esta misma idea, vamos a encontrar la presión absoluta y la presión manométrica en el fondo del recipiente. O sea, vamos a decir que es en este punto, que sería a la altura de 3. Ahora, ya lo que habíamos calculado es que la presión en este punto es la presión
2. O sea, eso para nosotros, si nosotros consideramos la ecuación que vimos hace un rato, que es la presión externa, más la densidad del fluido por la gravedad, por la altura, entonces esa presión externa va a ser esta presión 2, pensando en que ahora estamos estudiando el mercurio. O sea, la columna que vamos a considerar es la columna de mercurio y la densidad, por supuesto, del mercurio. Y eso es porque queremos la presión en este punto, donde la columna de mercurio que hay sobre este punto es de 0,10 metros. O sea, si reemplazamos todo esto, vamos a tener la presión en el punto 2, que es la presión atmosférica, más los 3.850 pascal. Eso fue lo que habíamos encontrado hace un rato. La densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de gravedad es 10. Y la altura de la columna de mercurio que estamos estudiando es de 0,10. Entonces, si reemplazamos todo esto, nos quedaría 13.600 por 10 por 0,10. Eso nos da, por supuesto, 13.600. Y la presión en el punto 3, que ahora estamos estudiando, sería la presión atmosférica más 3.850 más los 13.600. Y eso nos da por resultado la presión atmosférica más 17.450 pascal. Nuevamente, ya con esto podemos calcular la presión absoluta, porque si ponemos el valor de la presión atmosférica, que es de 101.300 pascal, con eso encontraríamos la presión absoluta en el punto 3 y nos da algo así como 118.750 pascal. Y esto entonces es la presión absoluta en el punto 3. Y si queremos sacar la presión manométrica, recuerden que es cualquier exceso a la presión atmosférica, que va a ser este valor, pero nuevamente lo podemos calcular como la presión manométrica en el punto 3, va a ser la presión absoluta en este punto menos la presión atmosférica, y ese valor es exactamente 17.450 pascal. Y eso sería, chicos. Espero que esto haya sido de ayuda y no me quiero ir sin proponer una pregunta asociada a lo que hicimos recién. Y la pregunta es: ¿cuál es la presión absoluta en el punto 4 que está a 5 centímetros de profundidad entre la interfase agua-mercurio? Cualquier cosa me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.